Hola queridos amigos, amigas, familia en Cristo. Les envío un abrazo fraternal este día, deseando que todas las cosas en sus vidas marchen bien bajo la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Este día voy a continuar hablando de un tema que traté en el mensaje pasado y que tiene que ver con la verdadera libertad que experimentamos en el viaje de la vida, y de lo cual la Biblia nos habla abundantemente y nos enseña cómo superar todas aquellas cosas que tratan de enlazarnos a situaciones que nos impiden vivir plenamente la vida, aquello que Dios nos ha otorgado, el don de la vida, que es maravilloso y que debemos experimentarlo, vivirlo plenamente durante todo el viaje, a través de todas aquellas vivencias que se van presentando en el camino y que nos dejan profundas enseñanzas que van formando nuestro carácter y que nos preparan para la vida imperecedera, para esa vida eterna que nos ofrece nuestro Dios Todopoderoso cuando perseveramos en buscarla a través de la fe en Jesucristo. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre la libertad emocional, porque la libertad emocional durante el viaje de la vida es fundamental y es lo más valioso que tenemos. Y el estar en paz contigo mismo es una tarea que no puedes dejar pendiente. Es algo en lo cual debes de trabajar aquí y ahora, porque la existencia en este mundo te ofrece diversos estímulos, por lo cual tu mente, tu corazón, todo tu ser va estructurando situaciones que te llevan a ti a vivir plenamente o a vivir amarguras, ataduras, cosas que generalmente surgen de uno mismo, por lo cual, escudriñando las Escrituras, la palabra de Dios, podemos ir superando para reconciliar todas aquellas cosas que nos han sido adversas y contrarias y que han formado en nuestro carácter ciertos vacíos, ciertas actitudes que nos llevan al fracaso, a vivir vidas amargadas, a vivir vidas donde no hallamos el propósito, que es algo maravilloso que Dios ha planeado para nuestra vida y que debemos descubrirlo en la misma medida que vamos caminando en este maravilloso viaje. Y para hablar de libertad emocional, pues debemos entender un poquito qué son las emociones, ¿no? Las emociones están definidas como reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a los estímulos del entorno donde tú vives, donde tú habitas, donde tú desarrollas tu vida. Y los estudiosos de la psicología pues los han clasificado en 8 tipos, hasta en 8 tipos. Algunos dicen que son 7 tipos y otros que son 8 tipos de emociones. Y pues yo reuní las 8 aquí, te puedo nombrar estos 8 tipos de emociones, aunque no voy a hablar de ellos ni voy a desglosarlos por causa del tiempo, pero estos 8 tipos de emociones son las emociones primarias o básicas, las emociones secundarias, las emociones positivas, las emociones negativas, las emociones ambiguas, las emociones estáticas, las emociones sociales y las emociones instrumentales, que son aquellas que tienen como objetivo la manipulación o el propósito de lograr algo, y que según como tú las vas experimentando a medida que vas viviendo, esto influye positiva o negativamente en tu comportamiento y tu bienestar. De modo que a través de la experiencia de las emociones son muchas las cosas que se van albergando en el corazón, que se van atesorando y que quizás se conviertan en un obstáculo gigantesco dentro de tu mismo corazón que te impide experimentar esa libertad emocional. Y son cosas que surgen de allí, como los celos, las contiendas, las disensiones, el menosprecio, los odios, esas cosas que la Biblia llama las obras de la carne y que encontramos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, versículo 3, que es lo que te voy a leer aquí. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pues todavía no siguen al Espíritu, aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestran eso, que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? En la traducción de la Reina Valera del 60 dice: ¿no sois carnales haciendo todas estas cosas? Es decir, está haciendo referencia a las obras de la carne.
Y básicamente estas cosas surgen en un individuo por varios factores, entre los que se encuentra la visión que él tiene del mundo que le rodea, que generalmente va acompañada de sentimientos de inferioridad, de frustración, de rechazo, y que le llevan a tener un juicio equivocado o desdibujado del mundo, del entorno que le rodea y de las personas que están cerca o distantes de él, de las personas generalmente que difieren de sus pensamientos, que difieren de sus concepciones, de modo pues que él está viendo el mal en todo, como muchos religiosos hacen, están viendo a Satanás en todo lo que existe en este mundo. Entonces esa es una visión desdibujada de la realidad y de lo que Dios ha hecho para que nosotros vivamos en este entorno, en este mundo. Y este es un juicio que siempre carece de sabiduría y de bondad. Querido amigo y amiga, el juzgar a los demás es un impedimento para tu libertad emocional. Algo maravilloso que yo encuentro en la palabra de Dios, aquí en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, es una clave poderosa para ser libres emocionalmente de el juzgar a los demás. Y esto te trae una libertad tremenda, sin precedentes a tu vida, que es lo que el Señor quiere que experimentemos para poder vivir el viaje de la vida plenamente. Mira lo que dice aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, desde el versículo 37. Mira: no juzguen a los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a los demás y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se le haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Jesús también les contó esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Ningún estudiante es mejor que su maestro. Sin embargo, cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pajita del ojo, si ni siquiera puedes ver la viga que tienes en el tuyo? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. Qué palabra tan tremenda la que está diciendo el Señor aquí en esta porción del Evangelio de San Lucas. Es maravilloso saber que podemos ser libres emocionalmente, desarraigando de nuestro corazón todas aquellas cosas que se han convertido en un tesoro y que nos hacen manifestarnos en este mundo de la manera equivocada. Dice el Señor: no juzguen y Dios no les juzgará a ustedes. Generalmente las personas que siempre están señalando, juzgando a los demás por causa de sus acciones, sus actitudes, su forma de manifestarse al mundo, siempre los están criticando. Son personas que albergan un gran resentimiento, una gran amargura en su corazón, quizás por todas esas emociones que se han ido represando allí y que se han convertido en un tesoro que solamente les hace manifestar al mundo juicio para las personas que les rodean. Son personas que socialmente siempre se están fijando en lo que hacen los demás, pero nunca miran lo que ellos mismos hacen. Y esta es una maravillosa invitación de nuestro Señor para que seamos libres emocionalmente, el liberarnos del juzgar a los demás, el liberarnos de esta posición de nuestro corazón, siempre trae una gran bendición que es sobreabundante, una bendición que trae plenitud y gozo y mucha satisfacción, porque el amor cristiano halla su motivación en el amor de Dios. Su misericordia con nosotros es la base de la que brindamos amor al prójimo. Mira lo que dice el versículo 36. Dice así: sean compasivos como su Padre es compasivo. El amor de Dios tiene que ser una motivación para que nosotros amemos y no
juzguemos, que comprendamos, que entendamos la naturaleza humana para poder ayudarle a nuestro prójimo a salir del error, a salir de sus pecados, a libertarse también emocionalmente de todas aquellas cargas que le oprimen y que lo llevan a ser un esclavo del pecado. Y es que debemos también mirar que el llevar una vida de tanta amargura, de tanta condenación en el corazón, de tanto juicio, es algo que te lleva siempre a cosechar y cosechar lo mismo, hasta que se convierte en un volcán que erupciona en un mar de dificultades, de penurias, de dolor, de ansiedad, de incertidumbre para aquellas personas que siempre perseveran en juzgar a los demás, en señalar y en ponerse en una posición por encima de sus semejantes, trayendo juicio sobre su propia vida, porque la palabra nos dice aquí también que lo que sembramos cosechamos. Lo que dice en el versículo 38, mira, dice: den a los demás y ustedes también recibirán, se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo, aunque se la haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará, porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. En la traducción de la Reina Valera del 60 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida darán en vuestros regazos. Dice la palabra entonces que aquello que sembramos también lo cosechamos. Este versículo es muy usado para ofrendar, para sembrar dinero, pero también en el contexto en que está, yo lo veo como que de nuestras acciones, de lo que damos emocionalmente a otras personas, también cosechamos. Y una persona que permanece en el juzgar a los demás es una persona que cosecha mucho juicio para sí mismo. Lo miden con la misma vara que mide a otros, lo vuelven a medir a él, porque ninguno de los seres humanos estamos exentos de tropezar, de caer, de fallar alguna vez en la vida, de equivocarnos, de cometer errores, de manera pues que quien persevera en esta actitud tiene que mirar que camine perfectamente todos los días de su vida para no tropezar y caer y no recibir el juicio con que ha juzgado a otras personas. Y mira que esto es maravilloso, porque el dar y el recibir van juntos. Cuando damos bondad y perdón, otorgamos y testificamos el infinito amor de Dios por su creación. Ahora bien, mira lo que encontramos en el versículo 40, que para mí es una promesa maravillosa, que dice así: ningún estudiante es mejor que su maestro, sin embargo, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Hay una forma única de liberar la mente y el espíritu al ámbito de las perspectivas celestiales. Una sabiduría por encima de la razón humana que nos lleva al entendimiento de la dimensión del no juzgar. Esto es maravilloso. El Señor dice que cuando aprendemos, cuando superamos estas emociones negativas en nuestra vida, entonces evitamos el juicio hacia nuestros semejantes, y el evitar el juicio hacia nuestros semejantes radica en un aprendizaje, en un crecimiento espiritual sin precedentes que nos lleva a la misma estatura de nuestro Maestro. Qué maravillosa promesa, qué maravillosa palabra que Él nos da en esta porción bíblica. Por otra parte, el juicio hipócrita viola la ley del amor. Una persona que se apresura a condenar las faltas de los demás mientras ignora sus propias limitaciones será de poca utilidad a otros. Es decir, que nunca le aportará una semilla, una palabra, un mensaje que lo lleve a crecer espiritualmente, a superar el pecado, a superar la esclavitud, a todas aquellas emociones y actitudes que llevan al hombre a la muerte eterna. Será de poca utilidad una persona que juzga a los demás. El que mantiene juzgando, el que persevera en esto, jamás aportará algo positivo a los seres que le rodean, jamás dejará una huella indeleble en el corazón de quienes le rodean. Esto es lo que nos está diciendo el Señor cuando perseveramos en mirar la pajilla en el ojo ajeno, sin mirar la viga que está en el nuestro. ¡Qué cosa tan tremenda!
El otorgar la bondad del amor superior libera tanto a quien comete una falta, es decir, bajo el perdón, y lo invita a la transformación, como a quien lo otorga. Mejor dicho, cuando tú vives sin juzgar a los demás, siempre estás otorgando perdón. Estás diciéndole a esas personas: hay una salida para tu pecado, hay una salida para tu actitud, hay una salida para todas esas emociones que embargan tu corazón y que te llevan a tener una vida decadente, una vida sujeta al pecado, una vida que no fructifica bondad, amor, bienestar y placer espiritual en el viaje de la vida. De manera pues que cuando no juzgamos, otorgamos perdón también. Cuando no juzgamos, otorgamos la oportunidad de que aquellas personas que nos rodean sean transformadas y lleguen a experimentar la plenitud del amor de Dios en la persona de Jesucristo. Es decir, que lleguen a recibir y a experimentar la salvación eterna que nos ofrece nuestro Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando no juzgamos, sino que acercamos, entonces se hace efectiva la salvación de quienes nos rodean. Ora conmigo. Padre amado, Dios Todopoderoso, este día te doy gracias por tu palabra eterna, por tu amor y tu misericordia que sobrepasan a nuestro entendimiento y que nos llevan a través de tus escrituras, de las palabras que han salido de tu boca, a ser libres plenamente de todo aquello que nos ata a una vida de amargura, de tristeza, de incertidumbre en este mundo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pido, Señor, que liberes nuestro corazón de todas aquellas emociones negativas que nos llevan a juzgar a los demás. Y que por el contrario, liberándonos de ellas, tú nos lleves a comprender la magnitud de la existencia humana, Señor, y del propósito eterno con que tú nos creaste, guiando a otros hacia la libertad, hacia la luz eterna de tu libertad, que nos brindas a través de la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario, Señor, y que nos lleva, Señor, a través de la fe, de día en día, a ser transformados como mirándonos en un espejo en la faz de Jesucristo. Padre eterno, yo te doy muchas gracias en el glorioso, majestuoso, poderoso, eterno, sublime y santo nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Sigan escribiéndonos. Y no olviden visitar nuestro blog, donde encontrarán temas que les ayudarán a crecer en el camino hacia la plenitud de vida en Jesucristo. ¡Bendiciones!